¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga que tiene por nombre Bones. Antes de comenzar, quisiera recordarle a todos que por favor se suscriban y al mismo tiempo me sigan por mis redes sociales, ya que dentro de poco comenzaré un nuevo proyecto y espero todos me puedan ayudar de esta manera. Ahora sí, comencemos con el video. Hace 10 años se abrieron las puertas en nuestro mundo, dejando entrar de esta manera a los monstruos y haciendo aparecer a los despertados. Estas personas despertadas terminaron convirtiéndose en cazadores que persiguieron a los monstruos. Pero mientras observamos a un chico, inmediatamente vemos cómo este terminó recibiendo un fuerte golpe en el rostro. El nombre de este chico es Kang Hyun-jung, el cual resultó ser simplemente un perdedor. Sus compañeros de clase lo molestaban constantemente e incluso lo apodaban el gusano. El chico nos comienza a relatar que en la escuela secundaria de especialización de despertados, mientras le gritaban que tenía que darse prisa y retorcerse, el prota seguía mencionándonos que todo lo que tenía era su habilidad de regeneración. Y aunque se suponía que es una habilidad de rango S, para él no lo era, ya que el simple hecho de tener esa habilidad le causaba un dolor comparable a vivir en el mismo infierno. Y esto es porque debido a esa habilidad sus acosadores terminan atacándolo causándole gran dolor para luego terminar burlándose de él. Y se ríen aún más de este cuando le duele debido a su curación. Y debido a esa maldición de la habilidad de super regeneración, ni siquiera quedaba ninguna prueba del acoso una vez que estaba completamente curado. Los maestros, la policía, nadie podía hacer nada al respecto. Pero por otro lado, al menos los despertados de clase S terminan recibiendo un trato especial por parte del gobierno. Y esa es la razón por la cual todavía está soportando todo eso a pesar de todo lo que le hacen. Es principalmente por la estabilidad de su madre. Nos encontramos en un pequeño restaurante donde una mujer terminaba preguntándole a su hijo si acaso había llegado temprano ese día y si estaba bien para comer. El chico, mientras se encontraba comiendo, nos comienza a relatar que su padre pereció cuando tenía 5 años. La mamá le preguntaba cómo iba en la escuela, a lo que el chico le mencionaba hasta que la escuela, dejando de comer por un momento, le mencionaba a su madre que todo estaba genial. El chico continuaba pensando que podía convertirse en un cazador una vez que se gradúe, mientras que su madre le preguntaba con una expresión de preocupación que si acaso estaba hablando en serio. Al observar a su hijo, la mujer se dio cuenta de que este realmente la estaba pasando mal, ya que mientras estaba comiendo se encontraba llorando. Entonces, el prota simplemente continuó pensando que tenía que aguantar más tiempo, ya que al menos terminaría siendo un cazador de rango C con su habilidad. Y aunque para ese punto sus ingresos lleguen a ser pequeños, por lo menos podrían vivir en un lugar mejor. Y al mismo tiempo podría ser feliz junto a su madre. Un tiempo después, observamos cómo en el calendario el día 15 era el cumpleaños de su madre. Y observamos la cara de preocupación del prota, al cual nos comienza a mencionar que eso fue lo que pensó en aquel entonces. Eso fue hasta que esos bastardos terminaron golpeando a su madre hasta dejarla en estado vegetativo. Sinceramente no me he visto nada del manga y espero que a los acosadores que le hicieron esto a la mamá del prota terminen pasándola muy mal. Por cierto, no me den spoiler, gracias. Quiero irmela leyendo poco a poco a medida que la voy grabando. El prota nos continúa relatando que ellos comenzaron a decir que simplemente había sido un accidente. Ellos terminaron llegando casualmente al restaurante de su madre. Incluso uno de los chicos, de manera muy imprudente, le mencionaba a la madre del prota que se veía bastante bien. El chico, tomando a la madre del prota por el brazo, le mencionaba qué pensaba ella acerca de él. Él es un despertado y podía crearle muchos diamantes. Uno de sus compañeros terminaba insultándolo, pero la madre del prota terminó soltándose del agarre del chico y desviando la mirada le mencionaba que lo sentía. Pero justo en ese momento, por un descuido, el celular del chico terminó cayendo al suelo, causando que este se agrietara. La madre del prota se dio cuenta de esto, ya que accidentalmente terminó dañando el celular, incluso llegó a romperle la pantalla. Y en el instante en el que la madre del prota le preguntaba cómo podría hacer para pagarle, pero el chico inmediatamente terminó empalándola utilizando su habilidad de cristales. Comenzaron a relatar que supuestamente sus habilidades terminaron activándose por accidente. Furioso por esa historia, el prota se preguntaba si acaso era en serio, él los conocía perfectamente. Y debido al coraje que sentía, el prota terminó rompiendo algunos de sus dientes debido a la presión que hacía con su mandíbula, mientras se mencionaba que no, eso no fue una simple coincidencia, eso no fue un simple accidente, mostrándonos cómo el prota debido al estrés comenzaba a rasgarse la piel. Hasta el punto en el cual sus uñas terminaron perforando la misma causándole heridas notables, pero por supuesto, debido a la habilidad del prota, esto no fue nada grave. Vemos también que el prota le había preparado un pastel de cumpleaños a su madre y al mismo tiempo le había preparado un pequeño sobre con dinero. De verdad espero que la pasen muy mal. Cambiando de escena, vemos a los bravucones que se encontraban en la parte exterior de un portal preguntando si acaso estaban seguros de que eso estaba bien, a lo que su compañero que estaba jugando con el celular le preguntaba qué cosa. El chico de antes mencionaba que se refería a esa señora, qué pasaba si ésta llegaba a perecer. El que había empalado a la madre del prota terminó saliendo del portal mencionando que a quién le importaba algo como eso. Son lo suficientemente jóvenes como para estar protegidos por la ley y son despertados después de todo. Su compañero le mencionaba que aún así, pero este inmediatamente terminó llamándole la atención.
Al parecer, el jefe de este grupo, observando al chico fijamente, le preguntaba si acaso creía que esa era su primera vez golpeando a alguien. Justo en ese momento, el prota terminó haciéndole frente a los chicos y les preguntaba por qué habían hecho algo como eso. Debido a que el prota se encontraba muy lejos, ya que no lo podían reconocer, preguntaban quién diablos era ese. Furioso todavía por lo que había sucedido, el prota se acercaba a sus compañeros y seguía preguntándoles el por qué. Los chicos, sin comprender lo que decía el prota, le preguntaban qué demonios era lo que estaba diciendo. Furioso entre gritos, el prota le preguntaba a los chicos que por qué le habían hecho algo como eso a su madre. El chico de cabello blanco se emocionaba al escuchar al prota decir eso y mencionaba muy emocionado que entonces ella es la madre del prota. Además, esa Pu se ve bastante joven, comenzando a reír en el acto. Y antes de que el prota se acercara más, el chico terminó utilizando su habilidad para perforarlo, mientras le mencionaba que casi terminaba coqueteando con su madre. Mientras se reían, comenzaban a mencionar que el prota simplemente era un pequeño bastardo. Debido a todas las emociones que estaba sintiendo el prota en ese momento, aquel ataque ni siquiera le dolió, mostrándonos cómo el prota inmediatamente comenzó a sujetar aquella lanza para comenzar a extraerla de su cuerpo, sacándola en el acto, mostrándonos así como el prota literalmente la había sacado en un instante. Y en ese preciso momento, su habilidad de super regeneración de rango S terminó activándose. El prota seguía furioso observándolos mientras los maldecía. El de cabello blanco, al observar eso, se encontraba impresionado por lo que había hecho el prota, pero inmediatamente preparó múltiples lanzas de cristal que estaban a punto de ser lanzadas al prota. Y sin dudarlo ni siquiera por un segundo, el chico terminó atacando al prota con todas esas lanzas de cristal que había creado. Mientras el prota se encontraba completamente empalado, el chico le preguntaba quién se creía que era. El prota en ese estado continuaba escuchando cómo el chico lo llamaba perdedor, pero inmediatamente terminó recuperando la conciencia y comenzaba a maldecir al chico. Acercándose a pesar de todas las heridas que tenía, el prota seguía insultando y caminando hacia donde estaban los chicos. Por supuesto, todo esto mientras su habilidad se activaba constantemente. El de cabello blanco, mientras observaba a uno de sus compañeros, mientras el prota se acercaba, mencionaba que este era resistente y le mencionaba al chico de cabello rojo que tenía que mostrarle al prota su poder de rayo. Y antes de que el prota pudiera acercarse lo suficiente a los chicos, observamos cómo este último terminó activando su habilidad, mostrándonos cómo un rayo terminó cayendo literalmente encima del prota, carbonizando la mayor parte de su ropa y generándole una gran cantidad de dolor. Inmediatamente el prota terminó colapsando en el suelo y cayó desplomado justo delante de los otros chicos. Estos pasaban por el lado del prota como si nada, mencionando que tenían que retirarse de inmediato, pero antes de que pudieran irse completamente, el prota terminó tomando a uno de los chicos por la pierna. Como si de una bestia que no sintiera se tratara, el prota observaba al chico desde la parte de abajo y le preguntaba dónde creía que iba, mientras que el de cabello blanco le mencionaba al prota que qué rayos pensaba este. Utilizando su habilidad para convertir uno de sus puños en un guante de cristal, terminó golpeando al prota en la cabeza en ese momento. Furioso por el hecho de que el prota lo había tocado, el chico se encontraba golpeándolo constantemente mientras le mencionaba que debió de haber protegido a esa Pu. Entonces, ¿por qué se encontraba haciendo eso? Porque ahora se encontraba enojándose con él cuando ni siquiera pudo defender a su madre. Aparte de ser un grandísimo hijo de Pu, termina excusándose con el hecho de que simplemente el prota no pudo proteger a su madre. Aquel puñetazo del chico terminó literalmente destrozándole la mandíbula al prota, pero aquel, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, terminó apretando su mandíbula con tanta fuerza, causando que el chico acosador se encontrara sorprendido por lo que estaba viendo. Justo en ese momento, uno de los compañeros acosadores comenzaba a llamar la atención de Taeso, que así es como se llama el chico de cabello blanco, y este último le preguntaba qué era lo que quería. Le preguntaba a su compañero si acaso tenía miedo, pero el de cabello rojo le mencionaba a Taeso que no era eso. Observando al portal que ahora son conocidos como puerta, le mencionaba que la puerta había cambiado. El chico de atrás preguntaba si acaso ahora se trataba de una puerta de sangre. El de cabello rojo le mencionaba a Taeso que tenía que informar de eso de inmediato, a lo que Taeso mencionaba que sí, por supuesto que deberían de hacerlo. Pero en ese momento mencionaba que se le había ocurrido una excelente idea, observando a su compañero de lo que estaba a punto de hacer Taeso. El chico terminó utilizando su habilidad de cristal para terminar arrojando al prota al interior de la puerta, el cual se encontraba insultándolos, y antes de pasar al otro lado de la puerta les mencionaba que iba a acabar con todos y cada uno de ellos, se encargaría de vengarse de todos ellos por lo que le hicieron a su madre. Y mientras el portal terminaba devorando completamente al prota, este les aseguraba que se iba a encargar de ello, mientras que Taeso le mencionaba al prota que quería ver intentándolo. En ese momento la puerta terminó devorando completamente al prota, el cual se encontraba en el interior de esta y algo sorprendido no sabía qué era lo que estaba haciendo. El prota inmediatamente comenzó a mencionar que una puerta de sangre es un fenómeno en el cual la puerta se vuelve de color rojo, y los monstruos no pueden salir de ella. Un profesor se encontraba hablando acerca de las puertas de sangre y mencionaba que no se ha revelado mucho acerca de estas y la razón es porque nadie que haya entrado a la puerta de sangre ha salido de ella con vida. Vemos entonces una vista panorámica de donde había aterrizado el prota, y este último se encontraba rodeado por una gran cantidad de monstruos de todo tipo y al parecer mutaciones que ni siquiera pueden ser descritas. En esa condición, mientras que la habilidad del prota se activaba, este simplemente podía observar cómo todos y cada uno de esos monstruos se lanzaban para devorarlo vivo.
La carnicería había comenzado, el prota sentía como cada una de las partes de su cuerpo era desgarrada, era desmembrado, era cortado en miles de pedazos, sentía como lo mordían, incluso los ojos se salían de sus cuencas. Incluso cuando tan solo quedaban parte de los huesos del prota, este podía seguir sintiendo todo ese dolor, incluso en una pequeña fracción de su cuerpo, de su cráneo, que era lo que había quedado. Mientras el prota se encontraba en ese estado, recordaba lo que había dicho aquel profesor, que aún así una nueva investigación terminó demostrando que aquellos que entran en una puerta de sangre se convierten en monstruos completamente. Con aquel resto del cráneo del prota se nos muestra cómo la habilidad del chico se había activado en su máximo esplendor, comenzando a regenerar el cuerpo del prota desde los huesos, los tendones, el tejido, todo completamente se había regenerado. El prota seguía recordando esto, como el profesor mencionaba que las personas que entraban y se convertían en monstruos era debido al maná que se encontraba en el interior de la puerta de sangre, mostrándonos cómo ahora la anatomía del cuerpo del prota había cambiado ligeramente. El prota seguía sintiendo una enorme cantidad de dolor debido a la regeneración que estaba sufriendo su cuerpo, mostrándonos cómo incluso en ese momento el chico no dejaba de pensar ni por un segundo en su madre. Al parecer, un instinto primitivo se encontraba apoderándose de la conciencia del prota, pero el chico no dejaba de pensar en aquellos bravucones y en su madre, y en el estado en el cual estos la habían dejado, y en el hecho de que ni siquiera llegaron a disculparse por lo que le habían hecho, sino que culparon al prota por haber sido demasiado débil. En ese instante, al parecer, el prota terminó ganando la guerra contra aquel instinto primitivo, y lo único que se encontraba en su corazón era el odio y el resentimiento a aquellas personas que terminaron lastimando lo más preciado para él. Y para liberarse de aquella energía oscura o aquel maná corrupto que se encontraba ingresando en su cuerpo, el prota terminó presionando sus dientes con furia y comenzaba a desgarrar su piel con las garras que ahora tenía en lugar de dedos. El prota se enfocó únicamente en tomar venganza de Taeso por lo que le había hecho a su madre, incluso llegó a presionar sus dientes de furia y coraje, pero en ese momento el cuerpo del prota seguía transformándose constantemente. Inmediatamente el prota terminó golpeando el suelo con ira, y en ese instante ese golpe terminó llamando la atención de todas las criaturas que pensaban que habían acabado con el prota y habían comenzado a retirarse. Los monstruos terminaron dándose cuenta que en el sitio donde se encontraba el humano había emergido otra criatura, pero esta seguía teniendo la misma esencia que un humano. Por lo que, debido a su naturaleza monstruosa, estas criaturas terminaron cargando en dirección hacia el prota, lanzándose todas al mismo tiempo para acabar con él. El prota, que se encontraba en ese estado observando a los monstruos, comenzó a caminar hacia ellos, mientras que se nos muestra cómo múltiples manos comenzaban a emerger del suelo. Todas estas salían por donde el prota se encontraba caminando, mientras que otra vez aquella turba de monstruos se encontraba parada justo enfrente del prota a punto de devorarlo nuevamente. Un tiempo después, aunque no se nos muestra cuánto tiempo había pasado, se nos muestra un grupo de cazadores, los cuales eran bastante famosos hoy en día y eran un grupo de cazadores de rango S. Y además, estos tres cazadores eran bastante famosos por ser muy amables con las personas. Y además también habían escuchado que los chicos hacen trabajo de voluntariado a menudo. Uno de los tres chicos comenzaba a responder que siempre se habían sentido alegres cuando ayudaban a los demás, a los que de verdad lo necesitaban. Y por supuesto, estos héroes famosos son los mismos que acosaban constantemente al prota. Taeso se encontraba mencionando que todavía se sentían bastante felices de ayudar a los demás. El entrevistador mencionaba que eso le parecía increíble e inmediatamente le daba permiso a las personas que se encontraban entre el público para que comenzaran a hacer preguntas. Inmediatamente una pregunta terminó llamando la atención de Taeso. Una persona le mencionaba que había escuchado que había lastimado a un civil hace 5 años debido a un accidente con su habilidad. Inmediatamente Taeso comenzaba a llorar y mientras se sujetaba la cara mencionaba que ella era la madre de un amigo muy cercano. El chico mencionaba que eso fue cuando todavía era un estudiante y porque no pudo controlar lo suficientemente bien su habilidad en ese entonces. Al parecer alguien se encontraba preguntando qué era todo ese montón de M que estaba diciendo, pero simplemente era un pensamiento de una persona. Taeso en la entrevista continuaba mencionando que le había pedido disculpas pero no pudo comunicarse con él desde entonces. Y Taeso quería disculparse con él una vez más, por lo cual lo sentía mucho, pero en ese instante alguien terminó irrumpiendo en la sala de entrevistas delante de todas las personas y terminó golpeando la puerta con tanta fuerza que se lanzó de frente hacia donde se encontraba Taeso y su grupo. Vemos cómo la puerta terminó impactando de lleno a Taeso, pero al parecer ese ataque no terminó funcionando ya que Taeso terminó utilizando su habilidad para mitigar el golpe de la puerta. Inmediatamente Taeso se colocó serio y preguntaba qué demonios estaba pasando. Las personas que se encontraban en ese sitio comenzaban a correr despavoridas al darse cuenta de que a la habitación había ingresado un monstruo. Todos comenzaban a correr asustadas mientras que el prota seguía caminando lentamente hacia donde se encontraba su objetivo. O bueno, en este caso el grupo de objetivos que tenía en mente. Taeso se encontraba observando fijamente al prota, pero antes de que pudiera reaccionar a tiempo, el prota terminó desplazándose a una enorme velocidad, la cual al parecer ni siquiera le dio el tiempo suficiente a Taeso para poder reaccionar de manera adecuada. Regresando a aquella puerta de sangre, observamos cómo todos los monstruos se preparaban para atacar al prota y este último se había colocado delante de ellos para hacerle frente y comenzar a acabar con todos y cada uno de los monstruos que se colocaran en su camino. Esto con únicamente un objetivo en mente, y eso era poder salir de aquella puerta de sangre y volver a regresar a la realidad.
De regreso con el prota Taeso y su grupo, observamos como el puñetazo del prota había impactado de lleno en el rostro del chico, causando que este inmediatamente se deformara, y sus dos compañeros que se encontraban alrededor de este ni siquiera pudieron reaccionar ante la velocidad del prota. Y a pesar de que Taeso había impactado contra una pared que se encontraba detrás de ellos y había quedado completamente destruido, los chicos no podían salir de su sorpresa ante la criatura que se encontraba justo enfrente de ellos. Y en ese momento el prota lo único en lo que pensaba era el hecho de que Taeso le había dicho que tenía que intentar acabar con él, por supuesto, si lograba salir de ese sitio. Sus compañeros se encontraban en shock y en pánico ante lo que estaba sucediendo, mientras que el prota, observándolos, les mencionaba que había logrado salir de ese sitio, llamándolos a todos bastardos. Uno de los chicos preguntaba qué era lo que estaba diciendo, mientras que Taeso al parecer no había sido tan afectado por aquel ataque y mencionaba que tan solo tenían que acabar con ese monstruo de inmediato. El chico con la habilidad de rayo rápidamente se preparaba para atacar al prota, mostrándonos cómo un rayo terminó descendiendo justo encima del prota. Pero ese ataque simplemente le hizo recordar al prota el odio que sentía hacia esos chicos, mostrándonos cómo este simplemente comenzaba a sonreír y comenzaba a caminar hacia los chicos lentamente. Y nuevamente, antes de que el grupo de héroes de rango S pudiera reaccionar, el prota terminó desplazándose a una gran velocidad, cortándole así la cabeza al chico de cabello rojo en un instante. Tanto Taeso como el chico que mascaba chicles se encontraban confundidos por lo que estaban observando, y el prota terminó ignorando al otro chico para pasar de largo, observando únicamente a su única presa, la presa que realmente quería acabar desde un principio, a Taeso. El chico que masticaba chicles se dio cuenta de que el prota le había dado la espalda y terminó aprovechando esa oportunidad para comenzar a utilizar su habilidad, pero en ese instante el prota terminó observándolo de reojo, aunque por supuesto fue demasiado tarde, ya que el chico al parecer terminó aprisionándolo dentro de una esfera de tierra o de piedra. En el instante en el que el prota fue aprisionado, este comenzó a sonreír y simplemente con fuerza física y velocidad el prota terminó destruyendo completamente la habilidad para golpear a aquel chico en el rostro. Y antes de que el chico se desplomara, el prota terminó utilizando lo que parecía ser una especie de espada de hueso que sobresalía de uno de sus brazos para terminar perforando al chico en la tráquea. Y mientras el chico se encontraba tumbado en el suelo tratando de detener la hemorragia, el prota se acercó a él y constantemente comenzó a golpearlo con sus prótesis de hueso, comenzando a atravesar constantemente el cuerpo del chico. Taeso, al observar de que el prota se encontraba enfocado en uno de sus compañeros, este inmediatamente se preparaba para atacar al prota por la espalda, pero en ese momento el prota se dio cuenta de ello, aún así no pudo esquivar el ataque de Taeso, que terminó llegando justo por la nuca del prota. Inmediatamente la sorpresa comenzó a invadir a Taeso al darse cuenta de que su puño de cristal comenzaba a agrietarse constantemente, dándose cuenta de que al parecer los huesos del prota eran mucho más fuertes que su propia armadura de cristal. Lejos de quedarse solamente con eso, Taeso se preparaba para utilizar su habilidad estacas de cristal, pero en este momento se nos muestra cómo había generado miles de estacas de cristal en el exterior del edificio apuntando únicamente hacia el prota. Y al bajar su mano observamos cómo todas aquellas agujas de cristal comenzaban a desplazarse a gran velocidad hacia donde se encontraba el prota, mostrándonos cómo todas y cada una de ellas habían empalado nuevamente al prota. Pero en ese instante, como si eso no hubiese sido nada, el prota comenzaba a levantarse lentamente, causando que Taeso se encontrara sorprendido por lo que estaba observando. El prota seguía levantándose y observando al chico de reojo, y a pesar de estar atravesado por todas y cada una de esas habilidades, el prota seguía enfocándose únicamente en su objetivo. De manera inconsciente, Taeso supo que no podía acabar con esa criatura utilizando ataques normales, por lo cual su habilidad comenzaba a activarse lentamente, comenzando a envolver su cuerpo en una especie de armadura de cristal completamente. Taeso inmediatamente se lanzó a la ofensiva, ahora con su armadura puesta, atacando al prota constantemente, dándole múltiples golpes en el rostro tratando de acabar con el prota, el cual simplemente no se defendía ante esos ataques. Y fue entonces cuando Taeso decidió proporcionar un golpe decisivo que iba dirigido directamente hacia el rostro del prota, el cual simplemente terminó abriendo sus mandíbulas para terminar mordiendo así la armadura de cristal de Taeso y comenzar a agrietar esta misma. Fue en ese momento que Taeso comenzó a sentir el verdadero terror al darse cuenta de que esa criatura, a pesar de haber sido golpeada con múltiples ataques, no sucumbía ante ellos y simplemente había mordido su brazo de cristal, mostrándonos cómo luego, antes de que el chico pudiera reaccionar, el prota terminó atravesándola con una de sus espadas de hueso. Taeso comenzaba a desplomarse, pero el prota seguía mordiendo con más fuerza su brazo para que el chico ni siquiera pudiera escapar. El prota comenzaba a tomar a Taeso del pelo, el cual seguía asustado por lo que estaba sucediendo, pero armándose de coraje terminó realizando un ataque sacando algunas estacas de cristal del suelo para empalar al prota, causando que éste se alejara del chico. Aprovechándose del hecho de que el prota se encontraba atrapado por su habilidad y malherido, Taeso se preparaba para escapar del sitio inmediatamente, mostrándonos cómo al parecer el prota le había arrancado el brazo con aquel mordisco. Pero antes de que Taeso pudiera salir completamente de aquella habitación, el prota terminó utilizando una de sus lanzas de cristal para terminar atravesando al chico nuevamente, el cual se encontraba gritando del dolor mientras que el prota se había liberado de aquella habilidad. De rodillas en el suelo, Taeso no encontraba cómo sacarse aquella lanza de cristal del pecho, y tirándose a un lado se preparaba para atacar al prota sacando otra lanza de cristal para utilizarla como una especie de puñal, mientras le gritaba al prota que tenía que alejarse de él.
El prota observaba fijamente a Taeso, el cual le gritaba constantemente que tenía que alejarse de él. Taeso se encontraba agitándose constantemente debido a los ataques que el prota le estaba realizando, y esto no era nada más que la misma habilidad de Taeso, las lanzas de cristal las cuales el prota terminó utilizando para empalar completamente al chico, el cual en sus últimos segundos le preguntaba al prota quién era. El prota lo observaba fijamente mientras que Taeso le preguntaba al prota que por qué le hacía algo como eso. Inmediatamente el prota terminó arrancando el exoesqueleto que cubría la otra mitad de su cara, descubriendo así su rostro para que Taeso lo pudiera ver, y en ese momento Taeso se dio cuenta de quién era, mencionando si acaso él estaba con vida, y recordando aquellos momentos de secundaria en los cuales este se encontraba molestando constantemente al prota. Y al observar claramente la cara del prota, Taeso simplemente le preguntaba si se trataba de ese simple gusano. Al escuchar ese apodo, el prota rápidamente se preparaba para atacarlo, proporcionándole un poderoso puñetazo a Taeso en el rostro. Pero por supuesto el prota no se detuvo allí, continuó golpeando al chico en el rostro constantemente una y otra vez, terminó tomando al chico por el cuello y utilizando su brazo derecho terminó incrustando su brazo y su espada de hueso en la boca del chico. Y por supuesto al ser el brazo derecho es el mismo que tiene aquella espada de hueso sobresaliendo del mismo, ya todos se deben de esperar qué fue lo que pasó después de eso. El prota terminó extrayendo su espada del rostro del chico acabando con él completamente. Vemos como uno de los compañeros de Taeso se encontraba decapitado, el otro simplemente se encontraba irreconocible debido a los constantes ataques del prota, y por último Taeso, el cual había sido el último en ser acabado por el prota. Inmediatamente comenzó a llover y en ese momento el prota terminó observando su propio reflejo en la sangre de Taeso que se encontraba en el suelo. Más tarde, la noche de ese mismo día, nos encontramos en el hospital y vemos como el prota se encontraba recubierto por una manta que cubría completamente su cuerpo y al parecer se encontraba al lado de la camilla en la cual se encontraba su madre. El prota se encontraba frustrado por lo que estaba observando, pues a pesar de haber tomado venganza, el estado vegetativo en el cual se encontraba su madre, a pesar de que ya habían pasado 5 años, seguía exactamente igual. Regresando un poco en el pasado, observamos cómo el prota se encontraba al parecer aliviado luego de haber acabado con aquellas personas que terminaron torturándolo tanto a él como a su madre. Un tiempo después nos encontramos en el bosque y observamos una puerta normal, de la cual se encontraban algunas criaturas decapitadas mientras que una persona mencionaba que todos habían hecho un excelente trabajo, añadiendo que la que realmente se había destacado era la sanadora del grupo. Un chico le preguntaba si acaso no era su primera vez yendo tan profundo en una puerta, a lo que la chica algo avergonzada mencionaba que sí, y le agradecía a todos por haberla vigilado y haberla protegido. Inmediatamente uno de los chicos le mencionaba que no era para nada, pero mientras los 4 chicos se acercaban a ella le mencionaba que estaban completamente agradecidos con ella, a lo que la chica les preguntaba qué era lo que iban a hacer. Uno de los chicos comenzaba a mencionarle a la sanadora que nadie sabía lo que pasaba en el interior de una puerta, a lo que la chica les gritaba a sus compañeros que tenían que esperar. Inmediatamente uno de los compañeros de grupo de la chica terminaba tomándola por ambas manos mientras que le mencionaba que se tardaba un mes completo en salir de la puerta, por lo cual iban a pasar un rato caliente hasta entonces. La chica se encontraba frustrada y llorando por lo que estaba sucediendo, pero instantes después la cabeza de aquel chico que le estaba sujetando terminó cayendo al suelo desplomada mientras que todos los demás no podían creer qué era lo que estaba pasando. Observando hacia atrás de ellos preguntaban qué carajos era lo que estaba pasando, quién se encontraba allí, mientras que la chica seguía llorando por lo que estaba sucediendo. Y la persona que había llegado era nada más y nada menos que el prota que se encontraba observándolos fijamente. Inmediatamente los chicos se colocaron en guardia y uno de estos mencionaba que si acaso todavía quedaban monstruos allí, tenían que acabarlo de inmediato, realizando múltiples ataques que terminaron impactando en el cuerpo del prota. Pero a pesar de haber recibido todos esos ataques de lleno, el prota se encontraba completamente ileso. Uno de los miembros de este grupo, que al parecer era una especie de espadachín samurái, se lanzó de frente a atacar al prota, pero en el momento en el que su espada hizo contacto con el cuerpo del prota, esta misma terminó reventando. El chico lo último que pudo ver fue su propio reflejo en la espada antes de darse cuenta de que el prota también había separado su cabeza de su cuerpo. El resto de miembros de ese grupo no podían creerse lo que estaba sucediendo. Los 2 chicos restantes se encontraban completamente incrédulos ante lo que estaba sucediendo, incluso el de cabello rojo mencionaba que si acaso todavía quedaba un monstruo tan fuerte como ese. Y mientras el prota se preparaba para atacarlos, el chico preguntaba si acaso eso era una especie de jefe o algo similar, pero antes de que pudieran terminar de decir lo que estaba diciendo, el prota simplemente terminó balanceando su espada de hueso para terminar acabando con ambos chicos. En cuestión de segundos, el prota había acabado con los 4 aventureros que estaban a punto de profanar a aquella señorita, y mientras se encontraba caminando lentamente hacia ella, la señorita se encontraba tumbada en el suelo sintiendo miedo de lo que le podría pasar, aunque por supuesto ya sabía que era su fin. El prota se encontraba observando fijamente a la señorita, y en ese instante ella terminó cruzando miradas con el prota, dándose cuenta de lo que estaba pasando, pues ella no pudo notar ningún tipo de maldad hacia ella en los ojos del prota. Comenzando a llorar desconsolada, le agradecía al prota por lo que había hecho por ella. E incluso le agradeció al prota por haberla salvado, pero en ese instante su cabeza fue separada de su cuerpo. No, gente, yo pensaba que era una nueva waifu, bueno, que era la primera waifu del manga. Al parecer, el prota era simplemente una bestia sin corazón que acababa con todo aquello que se colocara en su camino. Recordando nuevamente cuando había acabado con Taeso y todo su grupo.
Justo en ese momento alguien terminó entrando a la habitación preguntándole al prota cómo se sentía terminar con su venganza, incluso llamaba al prota por su nombre, a lo que el prota le preguntaba quién era el que se encontraba allí. Esta chica, que al parecer no le tenía miedo al prota, le mencionaba que ella es la jefa de la Asociación Coreana de Cazadores, su nombre es Lee Yumin. Desconcertado, el prota le preguntaba a la chica que cómo lo conocía, a lo que la chica le mencionaba al prota que manejaban a todo el mundo que entraba por una puerta de sangre. Mientras la observaba, el prota escuchaba cómo la chica le mencionaba si acaso no fueron 5 años para él, pero en ese instante el prota terminó moviéndose a una gran velocidad y se encontraba justo delante de ella a punto de atacarla. Antes de que el ataque del prota terminara alcanzando a la chica, esta le mencionaba al prota que su madre puede ser revivida, causando que el prota detuviera su ataque en el último segundo antes de acabar con ella. Incluso la onda expansiva del ataque del prota fue tan poderosa que terminó devastando la parte trasera del edificio que se encontraba justo detrás de la chica. El prota le preguntó en ese momento a la chica qué era lo que quería decir, a lo que esta le mencionaba que a su madre podía sacarla de ese coma. Y eso solamente si contaba con su ayuda, ya que ella es la única sanadora de rango S en todo el mundo. El prota le preguntaba a la chica cómo podía hacer para confiar en ella. La chica comenzó a relatarle al prota que las puertas estaban interconectadas, por lo que se convirtieron en pasadizos que ignoraban las fronteras. Y por supuesto ya hay países que utilizan este hecho para hacerle la guerra a los cazadores. Por esa razón la paz se había roto completamente. Los Estados Unidos, China y Rusia, todos ahora son completamente enemigos. Sin embargo, carecen completamente de cazadores. Y por esa misma razón habían sido completamente incapaces de bloquearlos, refiriéndose por supuesto directamente a la invasión de cazadores japoneses. Entonces, hasta que el prota regrese podría ayudarle, ya que si responden a la presión de los cazadores japoneses llamarían demasiado la atención a nivel mundial. Así que por esa razón necesitaban la ayuda del prota. Y si el prota la ayudaba, entonces ella traería de vuelta a su madre. De regreso al presente, el prota observaba lo que quedaba de aquel grupo de cazadores y mientras observaba una foto, el prota se encontraba recordando lo que le había dicho aquella chica, así que solamente tenía que convertirse en un monstruo para todos ellos. Cambiando de escena, nos encontramos en Japón, en las oficinas del primer ministro. El hombre se encontraba llamándole la atención al ministro de defensa, el cual le preguntaba a este último qué era lo que necesitaba. El primer ministro, algo molesto, le preguntaba por qué todos sus cazadores estaban ilocalizables. Este hombre es el primer ministro, Ryosaki Hyuto. Un chico mencionaba que se disculpaba y que todo era culpa suya. Añadía incluso que los iría a buscar personalmente. Y este personaje es el cazador número 1 en todo Japón, Ikosai Kageru. El chico le mencionaba a su asistente que iría inmediatamente, a lo que su asistente le preguntaba si acaso iba a ir solo. Por supuesto, este le mencionaba que era lo más correcto. Su asistente le mencionaba que podía sonar un poco grosero, pero todos los que fueron enviados antes eran cazadores de élite. La chica le preguntaba a su señor por qué mejor no iba acompañado. El chico, observándola de reojo, le preguntaba si acaso le parecía que él necesitaba algo así. Inmediatamente el asistente terminó disculpándose ante sus palabras groseras. Un rato después, Kageru terminó llegando al portal en el cual el prota había acabado con algunos cazadores antes. Se encontraba pensando que todos eran unos bastardos inútiles y qué era lo que había pasado, pues no podían haber perecido por algo como eso, mostrándonos cómo ya se encontraba en el interior de la puerta. Mientras las criaturas lo atacaban, se preguntaba qué era lo que estaba más allá de eso, mostrándonos cómo luego incluso las había rebanado a todas. Pero en ese instante algo terminó llamando la atención de Kageru, pues se daba cuenta que una extraña criatura se encontraba sobre los restos de todos aquellos cazadores de élite que fueron enviados anteriormente. Esto hizo que Kageru inmediatamente se emocionara y a gran velocidad se lanzó para atacar al prota en un instante. Pero a pesar de la velocidad y la fuerza, aquel ataque fue detenido simplemente con el antebrazo del prota, mostrándonos cómo la espada de Kageru ni siquiera pudo partirle el brazo, dejando al chico también un poco sorprendido. Considerando al prota un monstruo, no podía creer cómo esa criatura pudo detener su ataque tan fácilmente. Inmediatamente el prota se preparaba para atacarlo con su propia espada, mientras que Kageru, esquivando el ataque del prota, le preguntaba si acaso osaba bloquear su espada. Inmediatamente contrarrestó al prota con un golpe en el pecho y mientras se preparaba para realizar otro ataque le mencionaba al chico que era bastante interesante. En ese momento el chico había desarrollado su propia arte de la espada, mencionando que era su primer ataque, primera postura lunar, mostrándonos cómo había realizado un corte que había mandado a volar al prota unos cuantos metros hacia atrás. Y a pesar de que aquel ataque le había realizado algunas heridas internas, el prota simplemente se encontraba de pie tranquilamente. Kageru continuó atacando con la segunda luna, mientras que el prota seguía recibiendo constantemente sus ataques. Luego de aquel impacto, Kageru se acercaba al prota a gran velocidad, mencionándole que su exoesqueleto era bastante resistente. Acercándose lo suficiente al prota, el chico se preparaba para utilizar su tercera luna, pero antes de que el ataque pudiera alcanzar al prota, el prota terminó acortando la distancia, acercándose lo suficientemente a este para intentar atacarlo con su propia espada. En ese momento, sintiendo la muerte tan cerca de él, Kageru terminó dándose cuenta de que el oponente no tenía que ser subestimado, y terminó desviando su espada a gran velocidad para terminar cortándole el brazo al prota de un solo ataque.
Colocándose justo al lado del prota, Kageru le mencionaba que sin embargo su espada corta incluso al diamante, mostrándonos cómo luego de haber cortado el brazo del prota, Kageru también le había arrancado la cabeza. En ese momento, Kageru se sentía confiado y se encontraba preguntando si acaso todas las tropas de élite perdieron ante algo como eso, y era una completa lástima, mostrándonos cómo el prota se encontraba desvivido tumbado en el suelo. Inmediatamente los recuerdos del padre del prota terminaron llegando hacia este. Se mencionaba como siempre estaba ocupado por su trabajo, pero siempre era cálido y amable. Soltándose del agarre de su madre para correr hacia donde estaba su padre, el chico se encontraba pensando que eso era lo que más le gustaba de su papá. Aunque por supuesto el chico siendo joven no se había dado cuenta de que se encontraba cruzando la carrera despreocupadamente mientras venía un camión. Obviamente su padre corrió a salvarlo. En ese momento el prota, observando el rostro de su padre, se mencionaba que por culpa propia, observando a su padre tumbado en el suelo, se mencionaba que había fallecido por su culpa. Con la muerte de su padre, su negocio se fue a pique y terminó con una deuda enorme su madre. Y después de eso, las manos suaves de su madre terminaron convirtiéndose en manos ásperas. El prota terminaba acercándose a su madre y le preguntaba a esta si estaba bien, a lo que la mujer le mencionaba que por supuesto su mamá se encuentra excelente. Y aunque el prota intentaba actuar fuerte durante el día, cuando llegaba la noche el prota simplemente no podía dormir reviviendo aquel recuerdo una y otra vez. Y además, el escuchar a su madre llorando todas las noches por su propia culpa, entonces él sabía perfectamente que alguien como él no tenía derecho a seguir con vida. Justo antes de que el prota cometiera cualquier locura, su madre terminó llegando a la habitación y terminaba observando lo que estaba haciendo su hijo. En ese momento el prota, sujetándose el brazo, observaba cómo su madre había llegado a la habitación. Pero fue entonces en ese momento que el prota le mencionaba a su madre que él creía que era un despertado, mostrándonos cómo la herida que se había hecho el prota en la muñeca simplemente terminaba curándose constantemente. En ese momento, mientras observaban el reportaje de un cazador en la televisión, el prota abrazaba a su madre y le mencionaba a esta con lágrimas en sus ojos que él también se había convertido en un cazador y terminaría haciendo que su madre sea completamente feliz. Inmediatamente en el presente el prota terminó despertando y rápidamente recordó lo que le dijo aquella mujer: la paz se había terminado, el mundo entero ahora era el enemigo. Y el mayor enemigo para Corea actualmente es Japón. Recordando cuando la mujer le pidió al prota que por favor terminara convirtiéndose en un monstruo para ellos y cazar a el cazador más fuerte de Japón, el cual era el chico con el cual el prota se encontraba peleando actualmente. Inmediatamente el prota se dio cuenta de que su objetivo se encontraba justo detrás de él y rápidamente todo su cuerpo comenzaba a retorcerse. Justo en ese momento el cazador número 1 de Japón se encontraba mencionando que había utilizado demasiado tiempo y que tendría que ir directamente a Corea. Pero en ese momento el cazador número 1 de Japón se dio cuenta de algo, y era que la cabeza del prota había rodado directamente hacia su pierna para terminar mordiéndole el pie. En ese momento el cuerpo del prota comenzaba a regenerarse desde la parte inferior de su cabeza, causando que el cazador mencionara que entonces podía regenerarse. Aunque le parecía completamente imposible ya que le había cortado completamente la cabeza, justo en ese momento el prota terminó mordiendo con más fuerza la pierna del cazador, causando que éste sintiera una gran cantidad de dolor. Inmediatamente el cazador agitó su pierna con suficiente fuerza para liberarse del prota y mientras comenzaba a molestarse se preparaba para atacar al prota con todas sus fuerzas. Al parecer el prota ni siquiera le había hecho suficiente daño en la pierna mientras que el cazador con su habilidad había dibujado un diagrama en el suelo y se encontraba moviéndose a una gran velocidad alrededor del prota. Mientras el prota se encontraba en el centro de aquella formación, Kageru se encontraba utilizando otra de sus habilidades, la duodécima luna. Dejando detrás de sí múltiples imágenes residuales, Kageru terminó atacando al prota cortándole en múltiples pedazos diminutos, mientras mencionaba que ese es un ataque fatal del cual ningún enemigo puede salir con vida. Literalmente el prota fue reducido simplemente a carne molida después de aquel ataque, e incluso los ataques con la espada de Kageru eran tan poderosos que terminaron saliendo de la puerta hacia el mundo real, mostrándonos verdaderamente cuál era la fuerza de este ataque, destruyendo una montaña que se encontraba por la parte frontal de la puerta. Kageru se encontraba furioso por lo que le había hecho el prota, pero nos damos cuenta que al parecer lo que habíamos visto era la pierna equivocada de Kageru, ya que su pierna izquierda había sido completamente destruida por el prota. Alejándose del sitio, el chico mencionaba que no se esperaba a que el prota le mordiera la pierna y que necesitaba curarse de inmediato, pero justo en ese momento un hueso terminó atravesando su pierna buena. Inmediatamente Kageru comenzó a sentir miedo y por detrás de esto observamos un esqueleto como se encontraba saliendo de entre los escombros. Por supuesto, este es el prota. Asustado por lo que estaba pasando, Kageru se encontraba empuñando su espada y mencionaba que él, sujetando su espada con más fuerza, comenzaba a insultar al prota mientras se preparaba para atacarlo nuevamente. Un rato después, en el exterior de la puerta, la asistente de Kageru le preguntaba al primer ministro si acaso realmente necesitaban a tantas personas para encargarse de lo que sea que esté en el interior de esa puerta. Todos los presentes son los cazadores de élite del ministro de Defensa, todos se encontraban allí presentes. El primer ministro mencionaba que habían pasado 3 días desde que entró y necesitaba comprobarlo de inmediato. El primer ministro mencionaba que se trataba del ministro de Defensa, el cazador número 1 en todo Japón, pero inmediatamente detuvo sus palabras al observar cómo la cabeza de Kageru terminaba saliendo de la puerta.
y detrás de este venía una imponente y poderosa criatura la cual se encontraba saliendo para hacerle frente a todos los cazadores. Furioso, el primer ministro iba a gritarle al prota, pero sin dejarle decir nada el prota simplemente terminó separándole la cabeza del cuerpo. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en la Asociación de Cazadores de Corea. Una persona le preguntaba a la mujer si acaso de verdad creía que podría hacerlo, ya que Japón es, pero inmediatamente la mujer observando hacia el horizonte mencionaba que tendrían que verlo después de todo. Tendrían que ver si el prota es capaz, pero en ese momento observamos al prota y observamos cómo el primer ministro al parecer se encontraba regenerándose también. La mujer seguía mencionando que tenían que ver si el prota podía, mostrándonos cómo el primer ministro terminó golpeando al prota inmediatamente. La mujer mencionaba que si el prota podría ganar contra el cazador más fuerte de todo Japón. Y al parecer Kageru simplemente era una pieza más, un peón más del ajedrez del primer ministro de Japón. El ataque que realizó el primer ministro fue tan devastador que incluso terminó acabando con el prota de un solo puñetazo. La chica mencionaba que el prota debería de ser capaz de acabar con el primer ministro de defensa, que es el cazador más fuerte, pero más importante era acabar con Ryusaki Yuto, el primer ministro de Japón, y el clasificado 0 de Japón, o sea, él está por encima de todos pero no quiere tener el título del más fuerte, qué raro, y el cual es conocido como el cazador de rango triple S. En ese instante observamos como el prota, a pesar de estar inconsciente, se encontraba sonriendo por alguna extraña razón. Bueno chicos, espero les haya gustado el manga, recuerden seguirme en todas mis redes sociales y al mismo tiempo suscribirse si no lo están. Ya saben, si les ha gustado por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra diamante. Aprovecho para agradecerle a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.